Estimados estudiantes, sean bienvenidos, bienvenidas. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Muy Buenas buenas noches. noches, profesor. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Vamos a iniciar. Muy bien. Mm, Muy bien. Vamos a comenzar en un minuto más, esperando que la mayor cantidad de estudiantes se conecten. De lo contrario, empezamos en un minuto. Muy bien. Ahora sí, comenzamos. Muy buenas noches a todos, bienvenidos, bienvenidas. Es un gusto estar con ustedes nuevamente en clase. Además, quería agradecerles por su comprensión por las recientes reprogramaciones, pero claro, era absoluta y completamente de fuerza mayor, porque como saben, estuve de viaje por trabajo y luego empalmé con vacaciones y no contaba con, bueno, no solamente un vuelo, fueron dos vuelos los que se complicaron y uno de ellos coincidió con la clase que teníamos con ustedes. Entonces, bueno, moralejas de la vida, Iberia nunca más, la verdad es que esa aerolínea ha sido una completa desgracia, y ha fallado, se ha atrasado, ha cancelado vuelos, una cosa terrible, la verdad. De cualquier manera, lo importante es que primero tenía pendiente, recién he llegado ayer, tenía pendiente reprogramar las evaluaciones, ya lo hice, y tienen hasta el 29 de abril, entonces tenemos tiempo más que suficiente. Por otro lado, he publicado las pautas de las tareas eh, 4 y 5 para que ya las tengan también y puedan ir avanzando, ¿de acuerdo? Y así poco a poco vamos a ir publicando, particularmente la próxima semana que tenemos técnicamente tres clases, ¿no? El martes tenemos hora y media y el jueves tenemos 3 horas. Entonces, ya con esas tareas vamos a completar para que puedan ustedes desarrollar todo lo que falta hasta el 29 de abril, ¿ya? Para que tengan chance y tiempo. Creo que les va a alcanzar más que suficiente para poder completar todas las tareas y que yo las pueda corregir oportunamente. Muy bien. Y además tenemos el día de hoy el caso que teníamos pendiente y que además es un caso súper interesante para evaluar el performance eh, de instrumentos derivados, combinando también un poquito algunas técnicas de proyección que vienen al caso, eh, financieramente hablando, sobre todo en contextos como el que vamos a analizar a continuación. Así que vamos con eso.
Por lo pronto, bueno, y como les decía, el Canvas ya está actualizado y ahora sí podemos seguir construyendo sobre nuestro curso. ¿Hay alguna duda o comentario, muchachos, antes de comenzar? Bueno, por cierto, vayan descargando el caso, ya se encuentra disponible en Canvas. Por favor, ingresen al Canvas del curso y descarguen el caso correspondiente, es em, el caso Empresa Exportadora SA. Ya, por favor, descarguen el caso y vamos a desarrollarlo juntos. Son dos archivos. Uno de ellos es un Excel, la plantilla, y el otro es el PDF con el texto del caso. Entonces, por favor, para que procedan con la descarga. Ahora, vayan descargando ambos archivos. Ahora sí, ¿alguna duda o comentarios antes de comenzar con el caso? Muy bien. Ok, entonces me confirman, por favor, cuando tengan ya el caso descargado. Muy bien, muchachos, ¿tienen el caso con ustedes? ¿Han podido descargar el caso? PDF y Excel. Sí, ya está descargado. Sí, Perfecto. ya está, ya tenemos. Muy bien. Ok, excelente. Entonces vamos a comenzar. Vamos a proyectar el caso primero el texto y luego pasamos al Excel. Muy bien, entonces vamos a ver cuál es el efecto que tienen los instrumentos derivados, ¿de acuerdo? Como veíamos la clase anterior, los instrumentos derivados se llaman así porque su valor deriva de un activo subyacente. Hemos hablado acerca de los futuros o forwards, futuros bursátiles, forwards extra bursátiles. Hemos hablado de las opciones y habíamos mencionado los swaps. De hecho, una de las tareas que les estoy encargando es para el desarrollo de un video grupal sobre los swaps, para que ustedes puedan ahondar un poquito más en el tema. El día de hoy vamos a ver a los instrumentos derivados, pero en un contexto meramente empresarial. Y es algo a lo que yo me he referido en algunas de las clases pasadas. El trading es importante y es fundamental saber, digamos, todo lo concerniente a él, pero la idea como empresa o como hombres y mujeres de negocios digamos, no es la idea especular para, por diferencia de precio, ganar. Se puede, sí, por supuesto, pero nosotros somos formados como gerentes, no como analistas de inversión especuladores. Entonces, es importante analizar en el contexto de los negocios cómo es que se dan este tipo de instrumentos. Muy bien, entonces vamos a leer juntos el caso y luego en la plantilla de Excel vamos a identificar dónde es que dónde es que están las claves del caso y cómo es que finalmente llegamos a resolverlo. Ok, entonces dice lo siguiente, caso empresa exportadora SA. La empresa exportadora SA, ESA, se dedica a la extracción y exportación del commodity X. La empresa nació en 1957 y siempre se caracterizó por ofrecer excelentes resultados financieros a favor de sus accionistas. No obstante, en los años recientes han notado un retroceso en el rendimiento medido por EBITDA versus ventas. Y en la Junta General de Accionistas de inicios de 2026 plantearon el requerimiento formal de volver a los niveles promedio de EBITDA que se manejaron entre los años 2021 y 2022. Manifestaron también que han sido lo suficientemente pacientes desde el 2023 hasta el 2025, esperando una mejora en el desempeño financiero, y había llegado el momento de recuperar las buenas épocas de la empresa.
La gerencia de ESA sabe que el desempeño de la compañía depende principalmente de dos grandes factores exógenos: el precio internacional del kilogramo del commodity X y el tipo de cambio vigente. Si bien el negocio tiene sus ingresos en dólares por exportaciones del commodity X y el tipo de cambio le impacta significativamente, el gran actor mundial que influye fuertemente sobre ambos factores es China. Como gran consumidor de materias primas, además de ser un exportador innato, China es también uno de los más relevantes importadores. Su política monetaria influye sobre el comercio exterior y el crecimiento de su PBI es referencia para el crecimiento o decrecimiento de distintos sectores. Para el caso de ESA, no solo China es un referente, sino que además es su principal destino de exportación, seguido por Suiza y Canadá. La tabla 1 muestra el comportamiento del crecimiento del PBI de China en los últimos 5 años. El Departamento de Estudios Económicos de ESA le ha indicado a la gerencia que, en circunstancias normales, el comportamiento de los últimos 5 años de China debería arrojar una probabilidad estadística de ocurrencia, y se debería seguir aquella que muestre mayor probabilidad. No obstante, la coyuntura mundial, política y económica actual hace difícil determinar un comportamiento claro. En el mercado internacional se especula alrededor de un 5% de crecimiento de la economía china para este año 2026. Tabla 1, crecimiento histórico de la economía china últimos 5 años, 2021-2025. Crecimientos de 8.4, 3, 5.3, 5 y 5. Por otro lado, el mercado considera la información mostrada en la tabla 2 respecto a los potenciales precios del kilogramo del commodity X, considerando dos variables: el dólar fuerte o débil y el crecimiento del PBI de China respecto al 5% anunciado por el gobierno chino. Existen desde luego suspicacias al respecto, ya que el 8.4% de 2021 obedece al rebote post-COVID-19 y los últimos dos resultados de 5% no cuentan con todas las garantías de transparencia. Tabla 2. Escenarios 2026. Crecimiento de China mayor a 5, 5 o menor a 5. Probabilidades asignadas 10, 60 y 30. Dólar fuerte y débil 40 y 60. Y los precios del commodity X que figuran en la tabla desde $48.000 hasta $35.000. Para efectos de mejorar el rendimiento de la compañía, la gerencia está considerando el uso de futuros y opciones como parte de su estrategia financiera para mejorar los rendimientos al nivel esperado por los accionistas. El mercado inicia el 2026 con cotizaciones spot del kilogramo del commodity X que se muestran en la tabla 3. Al 31 de diciembre del 2025 el precio figuraba en $40.565. Asimismo, el área de tesorería informó que el banco está dispuesto a firmar un contrato de forward con ESA, siempre que el precio futuro pactado sea 3.15 soles. La cotización del USD Pen, o sea, dólar por, o mejor dicho, un dólar tantos soles, se encuentra en 3 soles 25. Se recomienda trabajar con forwards en el caso del tipo de cambio para evitar costos de transacción muy elevados y reducir el tiempo de gestión invertido en el control de los instrumentos financieros. La tabla 3. Precio de ejercicio, opción de compra y opción de venta. Esta tabla, dicho sea de paso, muestra lo que veíamos la clase anterior. En la clase anterior, nosotros decíamos que para ejercer una opción, nosotros tenemos que pagar una prima de seguro. Y esta prima de seguro tiene un valor en los mercados internacionales que corresponde a cada unidad. Es decir, si estamos hablando de kilos, la prima se paga por cada kilo. Si es que hay una columna de opción de compra, es porque se está ofreciendo la posibilidad al comprador de escoger si compra o no compra. En cambio, en la columna de la derecha, la opción de venta, lo que te ofrece es la posibilidad, o le ofrece la posibilidad al vendedor de, si paga esa prima, puede decidir si vende o no vende. El comprador tendría que estar obligado a obedecer. Lo mismo en el caso de la opción de compra. Si el comprador decide comprar, el vendedor le tiene que vender. Entonces, tengamos eso en cuenta respecto de la clase anterior. El archivo en Excel adjunto al caso contiene la información financiera de ESA para los últimos 5 años y se requiere construir la mejor estimación de desempeño financiero para el 2026.
se maneja un ratio de costo de ventas de 80.000 soles por cada kilo de commodity X producido y exportado. Asimismo, se espera que los gastos operativos, incluida la depreciación, se mantenga durante el 2026. Las cotizaciones del commodity X y el USD Pen son valores promedio por año. Los gastos financieros regulares están en el orden del 3.5% de las ventas spot. Cuando hablamos de spot, hablamos de corriente, hablamos de en curso, actual, precio de mercado, lo que hoy se compra y se vende, ¿no? La oferta y la demanda de hoy. Construye el estado de resultados integrales para el año 2026 y explique sus premisas. ¿Qué instrumentos financieros conviene utilizar? ¿Qué diferencia hacen en los resultados financieros? Muy bien. Entonces, como verán, es un caso bien simpático, tiene varios factores y la información la tenemos en la plantilla del caso en Excel. Por favor, ingresen a la plantilla. Bueno, ya la tienen descargada. Vamos a proyectarla. Ya estamos. Muy bien. Entonces, como se darán cuenta, tenemos el precio spot del commodity X, precio por kilo. Tenemos la tabla de las probabilidades. Tenemos las opciones de compra y venta. Y tenemos algunas herramientas adicionales. Tenemos la información financiera de la empresa, en ventas en dólares, en soles, costo de ventas, etcétera, cómo el dólar ha ido cotizando a valores distintos y el número de kilos producidos y exportados por la empresa. Se ve pues que en 2021 y 2022 eh, estaban casi en 1.200 kilos, 2023 1.068, 982 y 933. Entonces, la tendencia no es del todo alentadora y esto pues obviamente genera preocupación y ansiedad en la empresa. Por tanto, es comprensible lo que comenta el caso sobre los accionistas que están preocupados de que están muy lejos de los valores a los que estaban acostumbrados. En la parte inferior, como pueden ver también, el EBITDA, el margen EBITDA corresponde a el EBITDA sobre las ventas. Entonces, margen EBITDA, EBITDA sobre ventas, y tenían un 38%. Luego caen a 20, luego 24, 24, 29, pero todavía no logran llegar a los mismos niveles que tenían antes. Pero lo interesante de esto es, claro, tenemos un factor fundamental que es la cotización del dólar, el tipo de cambio. Si se dan cuenta, ¿cómo es posible que tengamos un mejor resultado de EBITDA en 2025 si hemos producido menos kilos del commodity X? Si produces menos y vendes menos, entonces tu resultado debería ser peor, ¿no? Debería ser no tan bueno como el año anterior. No obstante, tenemos un margen EBITDA de 29%, casi 30%, pero todavía estamos ahí luchándola, ¿no? Pero ¿cuál es el problema también? Si el tipo de cambio sube o baja, bueno, es un tema exógeno que vamos a tratar de amortiguar en el caso. Pero además están los kilos. Y es bien curioso, ¿no? La empresa no está produciendo y o colocando la misma cantidad de kilos que colocaba antes. Entonces, obviamente, pasar de 1.175 en 2021 a solo 933 en 2025 genera pues un impacto relevante en los resultados financieros y aunque se ha reducido la cantidad, el margen tampoco está tan mal, pero esto es por el tipo de cambio, evidentemente. Muy bien, entonces vamos a tratar de vislumbrar qué podemos sacar de este caso. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario o sugerencia sobre lo que hemos revisado? Ok, muy bien. Entonces, procedamos. Vamos con las probabilidades, que en la práctica es una matriz de probabilidades, ¿no? Porque tenemos dos eventos que nos mueven la aguja. El primer evento es el crecimiento de China. Y el segundo evento
es que el dólar se encuentre fuerte o se encuentre débil. Por tanto, nosotros deberíamos ver cuál es el valor esperado o precio esperado de todas estas posibilidades, ¿no? Entonces, se tendría que trabajar con una probabilidad cruzada. Entiéndase, igual en precio esperado, las coordenadas de cada uno de los precios. Por ejemplo, 45.500 dólares se va a dar siempre que China crezca más de 5% por siempre que el dólar sea fuerte, 40%. Entonces, el primer precio, digamos, el inicio del precio esperado es ese promedio ponderado combinado, ¿no? De las estadísticas, perdón, de las coordenadas. Entonces, el precio por la probabilidad de China y la probabilidad del dólar, más lo propio acá al costado, ¿no? 48.748 por la probabilidad de China, por la probabilidad de dólar débil en este caso. Y seguimos, ¿no? Más 38.730 por la probabilidad de China, 60%, por la probabilidad de dólar fuerte, 40%. Más, y continuamos, ¿no? 42.152 por 60% de China igual a 5% por 60%. Ok. Más, y seguimos ponderando, ¿no? 35.203 por el 30% por el 40%, más 36 por 30% por 60%. Entonces vamos uno por uno, ¿no es cierto? Vamos haciendo match entre los diferentes elementos de esa matriz para eventualmente llegar a un precio esperado. ¿Cuánto debería salir o cuánto debería arrojar ese precio esperado? ¿Cuánto debería salirnos de esa matriz de multiplicaciones? 40.062, Joffre. Ok. Por favor, confirmaciones, por favor. Validaciones de 40.062. Ok, muy bien. Marco coincide, Dan también conforme, Jackie igual. Perfecto, ok. Vamos a validar entonces. 40.062,08. Perfecto, excelente, muchas gracias. Y esto plantea un problema, ¿no? El precio esperado, de acuerdo a nuestro análisis, es prácticamente el mismo que el spot actual, con lo cual no podemos ni siquiera especular qué podría suceder, porque tenemos una variación bien importante, ¿no? Puede llegar a valer 48 como puede llegar a valer 35, o sea, son 13.000 dólares de diferencia, es bastante dinero, y el valor esperado es 40.000, que es casi igual al precio spot de este momento. Por lo tanto, el caso es complicado de abordar desde una perspectiva de precio esperado versus el precio spot, para decidir qué hacer. Muy bien, entonces vamos a tener que abordar otros caminos. Por ejemplo, tenemos que primero analizar el crecimiento de la economía china. La economía china ha crecido
8.4% en 2021 y estaría cerrando el 2025 en 5%. Por tanto, necesitamos entender cómo es que esto se manifiesta, ¿no es cierto? Cómo es que esto nos sirve para proyectar. Primero que nada, nosotros tenemos una herramienta que es la media geométrica, media.geom, que podemos utilizar para tratar de estimar qué es lo que va a ocurrir. Ay, perdón, me faltó una más. Ok. Que es para tratar de estimar lo que podría suceder con el crecimiento de la economía china, ¿no? De acuerdo a esto, es 5.07 para media.geom, ¿no? Media.geom, seleccionamos. Lo que caracteriza la media geométrica es que es una media que no es como la media aritmética en donde sumas y divides entre el número de elementos, sino que más bien la media geométrica lo que te dice es una multiplicación de uno más el resultado por uno más el resultado por uno más el resultado, o sea, uno más el dato por uno más el dato por uno más el dato, y luego le sacas la raíz del número de los elementos. Entonces, esto sería uno más 8.4% por uno más 3% por uno más 5.3% por uno más 5% por uno más 5%, y a eso le sacas raíz quinta, porque son 5 elementos. Y tienes tu media geométrica. Muy bien. Entonces, aquí lo que nos dice el ejercicio es que la media geométrica sería de alrededor de 5.07%. Ok. También tenemos la posibilidad de calcular la media aritmética. La media aritmética es una herramienta importante. Promedio, simplemente, ¿no? Promedio. Y seleccionamos los cinco crecimientos. Es decir, el promedio de los 5 datos que tenemos nosotros ahí. Muy bien. Entonces, nos arroja que podría ser 5.34. Interesante porque la media geométrica contempla el valor del dinero en el tiempo hasta cierta medida, ¿no? Y arroja menos que la media aritmética. Ok, es cuestión simplemente de averiguar por qué, ¿no? Pero pareciera que entre 5.10, 20 o 30 está o estaría el crecimiento, ¿no? Sin embargo, existe una técnica bastante interesante, bastante simpática, que es la técnica de la suavización exponencial simple. Suavización exponencial simple de Brown, para ser precisos. La suavización exponencial simple tiene una característica bien simpática, que es que nos permite priorizar de acuerdo al momento del tiempo que estamos analizando. Lo interesante del modelo es que reconoce que el futuro cercano es lo que más nos impacta. O sea, lo que me pasó ayer influye más en mi vida que lo que me pasó hace 10 años atrás. Por tanto, em, nosotros con el modelo no perdemos ese efecto, que es que los años recientes siempre van a influir más o en mayor medida que los años más lejanos. Eso es un hecho, ¿no? Ahora, el hecho de que los años recientes sean más importantes no significa que siempre van a ser o siempre va a darse de la misma forma. Para eso tenemos el factor de suavización exponencial simple, que es este de aquí, 0.5. Este factor puede ir de 0 a 1, ¿de acuerdo? De 0 a 1. Y ahora en breve les voy a explicar para qué sirve. Sin embargo, el que vamos a utilizar por el momento es de 0.5 como factor intermedio, que es además el que recomienda la literatura. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es calcular las variaciones, es decir, igual, abro paréntesis, ¿cuánto ha variado el crecimiento de China? 3 menos 840, cierro, dividido entre 840, para ver porcentualmente cuál ha sido el movimiento.
Entonces sería 3% menos 8,4%, eso entre paréntesis, dividido entre el 8,4%. Esto debería arrojarnos, y ahí por favor les pido sus confirmaciones, validaciones por favor. Vamos a ver. Jofre, menos 64,29. Ok, de acuerdo. A ver, veamos. Muy bien. Gracias, Jofre. Menos 64,29. Y pegamos estas fórmulas para ver efectivamente variación, variación y variación. Muy bien. A ver, un segundo, muchachos. Un segundito nada más. Ok. Muy bien. Entonces ya tenemos la variación de la suavización exponencial simple. Ahora lo que tenemos que calcular son los factores o las cargas factoriales que vamos a colocar dentro del modelo de suavización exponencial simple. ¿Hasta aquí hay alguna duda o comentario, muchachos? Ok, muy bien. Entonces, para los factores, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Normalmente se empieza, aunque en la práctica con la fórmula da lo mismo, pero voy a seguir una lógica que parte de nuestro presente y se va hacia el pasado, ¿no es cierto? Entonces, o de nuestro pasado más reciente hacia el pasado más lejano. Ya, entonces aquí lo que tenemos que colocar es igual el factor por uno menos el factor elevado al número de periodo en el que nos encontremos. Fíjense, factor por potencia, abro paréntesis, uno menos el factor, punto y coma, y vamos a elevarlo a la potencia que corresponde, que en este caso sería cero. Primero elevamos a la cero, luego a la uno, luego al cuadrado, luego al cubo. Entonces en este momento estamos elevando a la cero. Muy bien. Entonces esto nos da evidentemente una carga de 0,5, pero ahora tenemos que ir hacia atrás. Vamos a ver si esto coincide. Ah, es que no me he fijado el factor. Ya, pequeño detalle. Es bueno probar esto. El factor tenemos que fijarlo y aquí adentro también fijarlo y aquí, claro, potencia. Ok, perfecto. Y esto lo copiamos por acá. Ok, muy bien. Esas son las cargas o los pesos que van a recibir cada uno de los elementos de la suavización exponencial simple, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Fíjense en algo. Este caso es bien interesante, es distinto. ¿Por qué? Bueno, resulta o sucede que cuando nosotros analizamos este tipo de suavizaciones, podemos escoger qué tipo de factor utilizar. Entonces, en este momento estamos utilizando el factor de 0,5. ¿Por qué? Si se dan cuenta, las cargas
o las ponderaciones juntas no suman 100, suman solamente 93,75. No es el objetivo que sume 100, simplemente es una forma de prorratear de tal manera que, y ahí acá viene un poco lo interesante, la variación de cero recibe una ponderación, una relevancia de 50%. La de menos 5,66, 25%. El rebote de 76% recibe 12,5 y la caída de 64% recibe solamente 6,25%. Entonces, esto es lo interesante, ¿no? Porque sí, efectivamente existe un patrón de que todo aquello que nos ha sucedido hace ya bastante tiempo es menos relevante o cada vez menos relevante para mi vida versus lo que me acaba de suceder. Por tanto, una forma de lograr ese efecto es llevándolo al extremo. Por ejemplo, si colocamos punto 9, lo que va a ocurrir es que el año 2025 va a tener una ponderación, una relevancia de 90%. El 2024 solo 9%, el 2023 0,9% y el 2022 0,09%. O sea, si se dan cuenta, conforme mayor es el factor de suavización exponencial simple, conforme mayor es, más concentración hay en la ponderación, ¿no es cierto? Por tanto, ese 90% se da únicamente con un factor de 0,9. Si yo coloco un factor de 0,1, por ejemplo, voy a lograr que este tenga 10%, este 9, este 8 y este 7. O sea, están prácticamente iguales. No deja de ser el año más relevante, el último año transcurrido, es decir, el año 2025. Ese es el más importante. No obstante, aunque tiene más que el resto, la diferencia no es tan agresiva como cuando utilizábamos el factor de 0,9, ¿no? Ahora, ¿qué sugiere la literatura financiera? La literatura financiera sugiere que aunque tengamos chance de jugar con los factores, porque es la verdad, si se puede, recomiendan mantener siempre la postura, digamos, conservadora, o prudente de utilizar 0,5 como carga neutra, como carga promedio, como carga media. Por tanto, aquí en factor de suavización exponencial simple, colocaremos el 0,5 que les había yo hablado, para que en base a eso se puedan calcular el resto de los indicadores. Por ejemplo, en el factor de suavización exponencial simple, aquí lo que nos toca es el 3%, perdón, el 64% por 6,25, 76,67 por 0,125, más este por este, más este por este. Entonces, claro, se va generando ya un efecto de la consolidación de lo que estábamos tratando de entender, ¿no? En este caso, el comportamiento de la economía china. Ahora, resulta o sucede que nosotros con este 0,5 vamos a hacer lo que llamamos suma producto. Suma producto y voy a multiplicar esta, em, esta fila, punto y coma, y la voy a multiplicar por esta fila. O sea, ¿qué te dice la fórmula suma producto, no? Lo que te dice suma producto es seleccionarme dos matrices y yo ya sé que lo que tengo que hacer es este por este, más este por este, más este por este, más este por este, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, suma producto nos ahorra el trabajo para llegar a tener una aproximación de cuál debería ser la tasa en teoría a la que nosotros hagamos crecer o decrecer la economía china, dependiendo de lo que salga en este ejercicio. Ok, entonces, ¿alguien tiene ya la respuesta al cálculo de la consolidación de factores de suavización exponencial simple? ¿Cuánto debería salir el promedio general de los cuatro países acá involucrados? O perdón, de los 4 años involucrados, de las cuatro variaciones. ¿Cuál debería ser el resultado? A ver, veamos. 4,15 dice Luis Hernán y Jofre confirma. Ok, entonces tenemos dos resultados iguales. Ya, muy bien, cerramos acá. Efectivamente, 4,15.
Miren ustedes, a ver, para hacer una suavización exponencial simple, no está nada mal el resultado. Varía, es 1% menor a los resultados de la media geométrica y media aritmética. Esto no es que suceda siempre, pero en este caso es razonable. Muy bien. ¿Ok? Muy bien, confirmado entonces. Muy bien. Ok, entonces lo que sabemos nosotros es que el crecimiento de la economía china debería sufrir un 4,15%, un 4,15% de crecimiento, de acuerdo a la estadística, ¿ya? De acuerdo a la estadística. Entonces, nosotros podríamos decir que el resultado de la suavización exponencial simple debería ser que este 5% que está aquí experimente por uno más el 4,15%. O sea que el 5% crezca en 4,15%. O sea, el 5% por uno más la tasa de crecimiento, que en este caso es 4,15. Ahora, es una buena tasa en términos de la coincidencia con la media geométrica y aritmética, pero en la práctica 5,21 está por debajo de la media aritmética. 5,21 estaría por encima de este 5, lo que plantearía este tipo de precios, pero aquí viene un poco la matemática versus la lógica, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que se dé 5,21%, dado que tenemos 5,3, 5 y 5, y probablemente el 2026 con un 5%, si es que no menos? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que se dé ese 5,21, ¿no? O sea, una moraleja interesante de este tipo de cosas es que tú puedes tener todas las herramientas financieras del mundo, pero no puedes ignorar el entorno, el contexto, las circunstancias. Eso es súper importante, ¿no? Ok, entonces, podríamos nosotros especular que más adelante, aunque deberíamos trabajar en el precio por kilo spot, más adelante deberíamos nosotros asumir que probablemente el crecimiento de China sea más de 5% y por tanto podría generar beneficios para la empresa seguramente. Ok, entonces con eso tenemos las suavizaciones. Ya están, factor. Sí, perfecto. Jofre, adelante. Sí, profesor, ¿y por qué si uno le pone, por ejemplo, ese factor CES-B 0,9 o 0,1, el resultado baja? O sea, ¿cuál es la explicación? ¿Por qué el 0,5 es más alto que los extremos, ¿no? Esa es mi duda. Sí, claro, por supuesto, me parece una duda razonable. Em, lo que sucede con la suavización es lo siguiente, y quiero que nos concentremos en esta parte de acá. La voy a sombrear de un color distinto. Ahí está. Concentrémonos en esta parte de acá. Vamos a ponerle blanquito aquí para que resalte. Ya está. Entonces, si nos concentramos en esta zona de acá, lo que podemos apreciar es que con un 0,5, el año 2025 tiene un protagonismo de 50% en el modelamiento de la suavización. Entonces, fíjate qué ocurre cuando yo coloco 0,9. Con 0,9, el 2025 afecta o influye en 90% del resultado y el otro 10 se parte en el resto de resultados que estemos analizando. Lo que significa que el 2024 con 9% ya no es relevante y el 2023 con 0,9% mucho menos. En cambio, si yo coloco 0,10, cambia la cosa. Mira, 10, 9, 8, 7. Ahora, ¿puedes usar cualquier tipo de factor de suavización exponencial? Sí, puedes usar el que tú quieras.
¿Cuál es el único requisito? El único requisito que tenemos, a ver, 1.01. Ya. Ok, entonces, ¿cuál es el único requisito para definir el factor? Yo puedo usar el que quiera. El único requisito es definir qué tanto quiero yo que los años antiguos sean protagonistas del cálculo. Por ejemplo, aquí estoy democratizando. Estoy haciendo que los años participen casi, casi por igual. Lo que pasó en 2022 a mí me interesa mucho, lo considero como parte de mi patrón de comportamiento natural, no tengo por qué esconderlo, no tengo por qué aislarlo y por tanto forma parte de mi cálculo. Y con mucho orgullo le asigno un 7% considerando que el 2025 tiene 10%. ¿Qué pasaría si yo le coloco 0.9? Factor de suavización 0.9, miren ustedes, 0.12% y la suavización exponencial es casi, casi 5%. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué estoy haciendo yo acá con 0.9? Estoy lapidando a los años antiguos. O sea, participan, pero con una ponderación tan chiquita que no es relevante. Entonces, esa es la razón por la que tenemos que jugar un poco con el factor. Ahora, ¿cuánto juegas con el factor? Depende de cada analista. Eso sí, depende de cada analista financiero. Sin embargo, ahorita le ponemos, como hemos o habíamos visto, 0.5 y eso hace que tenga 4.15, ¿no? 4.15%, mejor dicho. Muy bien. ¿Alguna otra duda, comentario, muchachos? Ok, muy bien. Muy bien. Entonces, vamos con el estado de resultados integrales. Resulta que aquí tenemos el detalle completo de todo lo que la empresa estuvo generando como resultados financieros desde 2021 hasta 2025. Ahora, respecto a la tendencia de los kilos se están reduciendo. 1175, 1186, 1068, 982, 933. Entonces, lo que yo debería hacer es tratar de entender cuál es el patrón de comportamiento de los kilos, que parece que están a la baja, ya sea que el commodity X no se está produciendo o extrayendo mucho, o les está costando colocar el commodity X. Sea cual sea el escenario, tenemos que hacer un análisis para el que también podemos utilizar la suavización exponencial simple de Brown. Por tanto, la variación en kilos viene bien fácil, ¿no? Igual, abrimos paréntesis, el año actual menos el año anterior, cierro paréntesis, sobre el año anterior. Siempre así, ¿no? El año actual menos el año anterior sobre el año anterior. Entonces tendríamos una variación de 0.94% y esto lo podemos copiar y pegar aquí al costado. Ya tenemos nuestras variaciones. Para efectos de la suavización, tenemos que emprender lo mismo, ¿no es cierto? Los factores. Lo mismo que habíamos hecho por aquí arriba, para los factores. Vamos a colorearlo de la misma forma para que sepan. Ya está. Tenemos, empezamos por acá, que siempre es bueno con el 0.
factor de 0,5 multiplicado por potencia 1 menos el factor, punto y coma, elevado, y aquí viene a la 0. Siempre arrancamos el último periodo del presente, es el periodo 0, periodo completo, ¿no? Periodo 0. Y cierro. Ahora, para que no nos vuelva a pasar lo mismo, me acabo de percatar, fijemos el factor, ¿no es cierto? Fijemos el factor. Bien, debería salirnos efectivamente 50, 25, 12,5 y 6,25. Ok, entonces ya tenemos cada uno de los factores y por tanto vamos a hacer la suma producto. Suma producto de las variaciones de los kilos, punto y coma, multiplicada por la matriz de factores. Y cerramos, ¿no? Ah, buena pregunta, Jofre. De hecho, se pueden utilizar diferentes factores. Para efectos prácticos estoy tomando el mismo, pero se pueden usar distintos, porque cada variable responde u obedece a diferentes condiciones. De hecho, cuando yo veo el tema cuando veo el tema de proyección de estados financieros, una de las cosas que comento con los alumnos es que efectivamente cada una de las cuentas podrían llegar a tener em, diferentes factores, dependiendo del comportamiento de cada una de las cuentas. Los factores de 0,9 se suelen utilizar para que el pasado lejano quede prácticamente neutralizado, ¿no? En cambio, factores bajos promueven la democracia entre los resultados. Las ponderaciones son relativamente iguales. Es un poco el patrón, ¿no? Que debe regir el escoger uno u otro factor. Muy bien, entonces tenemos menos 5,69, lo cual además es bastante decepcionante. ¿Qué significa eso? Al tener menos 5,69%, esto significa que yo voy a tener que hacer decrecer mi cantidad vendida. O sea, si es que en el año 2025 se vendieron o se exportaron 933 kilos de el commodity X, entonces ahora tengo yo que hacer que se reduzca ese número un poco más. Ahora, como habrán notado, a la derecha tenemos dos columnas, forward bancario y opción A, forward bancario y opción B. ¿Por qué nos dice esto? El caso mencionaba que el banco está dispuesto a firmar un forward. Acuérdense, los forwards prometen un precio futuro y una cantidad específica y las partes tienen que cumplir sí o sí. Sin embargo, digamos que en el caso anclan el precio del dólar a 3,15. Comprar, vender dólares contigo, siempre y cuando el tipo de cambio sea 3,15, ¿no? Ok.
Muy bien. Entonces, tenemos que hacer que la cantidad de kilos se reduzca. ¿Cómo hacemos eso? Ah, bueno, les explicaba. El forward bancario, ¿no? En ambos casos. Pero tenemos dos opciones. Columna opción A y columna opción B. Como nosotros somos los productores y exportadores del commodity X, entonces nosotros somos los que queremos tener el poder. Queremos poder ejercer, ya sea la compra o la venta. Como nosotros somos exportadores del commodity X, es probable que nos convenga escoger si vender o no vender. Por tanto, tendríamos que concentrarnos en la opción de venta, no en la de compra. Y para la opción de venta, tendríamos estos dos escenarios básicamente. Que están además bastante atractivos, 45 y 48. Y tendríamos que pagar una prima de 5.000 y 8.469 respectivamente por cada kilo negociado. Yo puedo, al firmar una opción, pagando la prima, yo puedo ejercer mi derecho a que sí o sí me compren a 45 o a 48, dependiendo de la opción. Entonces, esta opción sería la opción A y esta opción sería la opción B. Y por eso tenemos que ver cuál de los dos, cuál de los dos, cuál de las dos opciones es la que me conviene más. Tengo que decidir cuál me conviene más. Ok, entonces, para efectos de la cantidad de kilos, nosotros tenemos que hacer una proyección. 933 por, abro paréntesis, 1 más la tasa de crecimiento, que en este caso es una tasa de decrecimiento de 5,69%. Cerramos y eso quiere decir que me va a arrojar un número de kilos menor que el año anterior, ¿no? Porque se está reduciendo en base al 5,69% negativo de nuestro propio análisis. Ahora, claro, forward bancario y opción A, y aquí lo mismo, 880, porque voy a analizar el forward bancario, pero con opción B, pero la cantidad de kilos es la misma. Por tanto, forward bancario, el forward bancario va a ser de 3,15, lo mismo por acá, 3,15. Esa es la cotización del dólar formal, ¿no? Y el precio por kilo para la opción A, al yo utilizar opciones, mi opción A sería a precio de 45.503 y aquí a precio de 48.748. Es curioso cómo ya cuando uno ve este tipo de casos, el dólar a 3,15 no parece muy justo, ¿no? Y por otro lado, claro, 45, pero pagando una prima me mantengo en 40.000 en promedio, ¿no? Sí, es cierto, pero lo importante es que aquí la empresa no está buscando ganar o perder plata con los instrumentos derivados. No está buscando ganar o perder plata solo en términos de las opciones que compran. Lo que está buscando la empresa es tranquilidad. Saber que pase lo que pase, si presupuestó un precio particular, que ese precio se cumpla. La predictibilidad en el negocio es fundamental. No podemos estar cambiando la realidad de la empresa cada rato, ¿no? O sea, necesitamos
poder decir, oye, mi precio va a ser $40.000 fijo, perenne. Oye, pero es un commodity, sí, pero tengo opciones firmadas, lo que significa que no importa qué pase con el precio, yo puedo obligar a que mi comprador me que sería en este caso 45.000. Entonces, ya está. Ahora sí, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan, por favor? Sí, sí, se escucha bien. Sí, Ya, profesor. fantástico. Muchas gracias. Ok, qué raro, no sé por qué se perdió la señal, pero bueno, sigamos. Gonzalo, ¿existe algún term sheet o condiciones cuando se compran opciones? Em, ¿Te refieres a, digamos, las condiciones en sí mismas del contrato de opción? Claro, claro, claro. O sea, me refiero a que, por ejemplo, en el caso de, llevándolo un poquito a lo que hacemos nosotros con contratos de venta de energía, eh, siempre hay un contrato ahí que tiene opción, digamos, ciertas características, términos contractuales, legales, fuerza mayor, por ejemplo, etcétera. Quería entender de repente si con las opciones es similar, o es como casi un efectivo futuro que están obligados de alguna manera a que la transacción se haga, Sí, o hay sí. alguna condición bajo la cual no se hace, ¿no? Buena pregunta, Gonzalo, te agradezco. Suena demasiado bueno para ser cierto, pero si te has dado cuenta, las opciones son bien caras, ¿no? Uno paga una prima de seguro por cada unidad, ya sea litro, kilo, tonelada métrica, saco, costal, barril, pero en la práctica, digamos, o sea, va a guardar proporción con el precio del bien en sí mismo. Pero claro, suena demasiado perfecto como que el comprador puede obligar al vendedor a venderle o el vendedor puede obligar al comprador a comprarle. Pero es real, es real. En otras palabras, un contrato de opción tiene los siguientes términos y condiciones. El precio pactado no se puede mover. Si es que el comprador es el que decide y el que pagó la prima, se llama opción de compra. Si es que el vendedor es el que pagó la prima y decide, se llama opción de venta. Y a diferencia del forward, que tiene que ejecutarse en la fecha de vencimiento, no antes, las opciones se pueden ejecutar en cualquier momento. O sea, en otras palabras, si yo soy comprador y tú eres vendedor y yo tengo el poder, yo, comprador, te puedo obligar a venderme para yo comprar. Si es que el precio pactado y el plazo eran 3 meses, no importa. Si yo mañana quiero ejecutar, ejecuto. Y la contraparte tiene que obedecer. Y de hecho, la forma más práctica de garantizar esto es lo que hablábamos en la clase anterior, que se firmen forwards o futuros u opciones non-delivery. ¿Qué quiere decir? Tú tienes tus clientes normales, digamos regulares, pero en paralelo firmas opciones con contrapartes
que no te van a mandar el producto, no te lo van a proveer, simplemente es como una especie de apuesta, si quieres llamarlo de alguna forma. Eh, entonces, el hecho de que, por ejemplo, si tú eres vendedor y el precio sube, ya no vas a ejecutar la opción de compra. Pero si es que el precio baja, tú sí vas a ejecutar la opción de compra. ¿Qué va a ocurrir? Le vas a vender a tus clientes a menor precio, pero vas a compensar con lo que te van a pagar por la opción. Entonces, la opción compensa lo que le pasa al mundo real, por decirlo de alguna forma. Esa es un poco la jugada de los non-delivery, ¿no? Que no involucra una entrega formal del producto en ese caso, ¿no? Muy bien. Es bien riesgoso, es interesante también, conveniente. ¿Y cómo será de conveniente que a los forwards y futuros les llaman cobertura, mientras que a las opciones les llaman aseguramiento? Muy bien, entonces vamos a proyectar. Estábamos acá, ¿no? Ok, entonces teníamos los ingresos en dólares. Ahora vamos a multiplicar por el forward bancario. El forward bancario está en 3.15, entonces 3.15 por 40 millones y aquí 3.15 por 42 millones. Ya tenemos las ventas. Luego, el caso nos decía que nosotros teníamos un ratio de 80.000 soles por cada kilo del commodity X. Por tanto, menos 80.000 por la cantidad de kilos. Lo propio por acá. Listo. Entonces tenemos el mismo costo de ventas y la utilidad bruta, por consiguiente, es la sumatoria de los conceptos previos, es decir, 55 millones y 64 millones. Nos decían también que los gastos administrativos se mantienen, al igual que los gastos de ventas y que la depreciación. Por tanto, esto lo pegamos también por acá. Listo. Con lo cual la utilidad operativa me suma 25 y 34. Muy bien, validaciones por favor hasta la utilidad operativa si todo está correcto. Por ¿Sí? ¿Conforme? Ok. Muy bien, entonces los gastos financieros corresponden, según el caso, al 3.5% de la venta bruta, o sea, 3.5% de la venta. Pero a eso tenemos que sumarle algo más. Nosotros tenemos que pagar las primas. Por lo tanto, aquí será menos 3.5% por la venta, menos, y aquí yo tengo que agregar lo que pago como prima. ¿Qué prima pago? 880 kilos y estoy en la opción A, ¿no es cierto? Voy a trabajarlo con la opción A, 45.503. Pero ojo, esto, a ver un segundo, a ver, 880 kilos por la prima. Y esto sería por el tipo de cambio. Mm, a ver, aquí pareciera haber un error. A ver, un segundo. Porque tenemos lo regular, que es el 0.035 por la venta en soles, que son los 4 millones, efectivamente. Y tenemos menos, em, y tengo aquí opción A, son, ah, perdón, estaba multiplicando el precio por kilo y decía, qué extraño. $5.076
por cada uno de los kilos por el tipo de cambio. Ahora sí. Ya, nuevamente lo voy a hacer para que todos puedan captar la operación. Es lo siguiente, el caso indica menos 0,035, o sea, 3,5% de la venta en soles, lo cual me da 4.414.000. Estos son los intereses que paga la empresa al banco. Sin embargo, también tengo que incorporar ahora la, la prima que pago para poder ser yo vendedor el que decide si vende o no vende. Para los 45.503 corresponden los 5.076 por cada kilo. Entonces tendría menos los kilos por la prima por kilo por el tipo de cambio 3,15. Y con eso, y ahora sí, tengo mis 18 millones, que claro, son mucho más altos que estos, pero porque estoy pagando primas, ¿no es cierto? Y aquí, en la opción B, lo propio. Es decir, menos 0,035 multiplicado por eh, la venta bruta en soles, menos los kilos por la prima por kilo por 3,15 soles por dólar, y eso me arroja 28 millones. Muy bien, entonces la utilidad antes de impuestos será la sumatoria de ambos. Lo mismo por acá. Listo. Interesante, ¿no? Porque a pesar de que el precio es más alto en la opción B, aún así tenemos mejor resultado a nivel de utilidad de impuestos con la opción A. Impuesto a la renta, 28%, perfecto, menos 0,28 por 6 millones, y lo propio por acá, ¿no? Uy, perdón, copié como valor y era como fórmula. Y ahora sí. Interesante. Utilidad neta, la sumatoria vertical. Ah, muy bien. Muy bien. Entonces, claro, evidentemente con menos kilos vamos a vernos impactados sin duda. Pero, fíjense ustedes, EBITDA. El EBITDA es la utilidad operativa más, en este caso menos, depreciación, 40 millones. Utilidad operativa, 34 millones, menos depreciación, 49 millones. Margen EBITDA, el EBITDA entre las ventas en soles. Margen EBITDA, el EBITDA entre las ventas en soles. Muy bien. ¿Eso qué quiere decir? Que efectivamente, si es que yo me apoyo de instrumentos derivados, puedo llegar a incrementar mi EBITDA a niveles mayores, dado que puedo garantizar hasta cierto punto los precios. Ahora, obviamente esto va a depender de cada negocio, va a depender de cada gerente, va a depender de cada directorio, de cada empresario, emprendedor, etcétera. Pero eso sí, lo que más se suele usar en el mercado son los forwards, es la verdad. ¿Por qué? Porque solamente son el pacto a futuro de compra y venta. En cambio, las opciones te dan la opción a elegir y eso es bien caro. Por eso es que en el Perú al menos, muy poquitas, están contaditas las empresas que trabajan con opciones. Normalmente tratan con futuros o forwards, cualquiera de los dos. Muy bien, muchachos. ¿Dudas, comentarios, consultas? Jofre, adelante. Ya. Profesor, ¿qué tal? En la formulación del problema, ahí indica que
hay un precio futuro pactado de 3,15, ¿no? Y Sí, también dice que la cotización del dólar es 3,25. sí, ¿Por qué trabaja con 3,15 y no con 3,25? O sea, él dice, no, usa un forward, pero quisiera saber qué significa eso, ¿no? ¿No sí, sería por supuesto. mejor trabajar con el 3,25? Bueno, ahí viene un poco el tema. Gracias por la pregunta. El forward es un contrato con el banco en donde se comprometen las partes a hacer negocios a 3.15. Y por eso usamos el 3.15 porque lo firmamos con el banco. Pero claro, hay una frase bastante popular que dice así, que es muy fácil ser general después de la guerra. Entonces, lo que tú preguntas es completamente válido, digamos. ¿Por qué trabajo con 3.15 si podría trabajar con 3.25? Y la respuesta es, he preferido asegurar el tipo de cambio a 3.15 porque yo tengo al menos la certeza de que tengo 3.15 en vez de no firmar el contrato y no tener idea de qué puede pasar con el 3.25. O sea, lo que quiero decirte en este momento es, tú no tienes forma de conocer el futuro. Nosotros estamos estimando el 2026 de acuerdo a este ejercicio, pero yo no sé si el dólar va a cerrar en 3.25. Podría cerrar en más, a mi favor. Podría cerrar en menos, en mi contra. Entonces, ¿qué hago yo? Le digo al banco, mira, fíjalo a 3.15 y ya me olvido, una preocupación menos. Y con las opciones pasa muy similar. Queremos reducir el riesgo asociado a nuestro negocio para concentrarnos operativamente hablando en lo que crea valor para el cliente. Entonces, claro, tú me dices, no, pero es que no es lo más eficiente. Sí, pero el momento en el que estamos o estaríamos tomando estas decisiones no es el momento en el que ya se sabe qué va a suceder. Todo lo contrario, ¿no? Hay incertidumbre, grande, de hecho. Ok, gracias. Muy bien. Ahora, también es interesante porque nosotros podríamos, y de hecho no está contemplado, pero podríamos hacer la jugada, ¿no? Por ejemplo, 880 kilos, ¿no es cierto? Ya, no firmamos forward, 3.25. No firmamos opción. Eso quiere decir que el precio sería en teoría el spot. Si quieres, agarremos el precio esperado, 40.062. Ya, eso quiere decir que la venta sería 880 por 40.000. Fíjate en eso, ¿no? 35. Claro, aquí son mayores por el hecho de que tienes la opción de compra o venta, ¿no? Bueno, venta en este caso. Y tenemos los 35 millones por 325 son 114 millones. 80.000 soles por cada kilo. Tenemos, vamos a poner esto, ahí está. Ah, pero esto es en soles, ¿no? A ver, vamos a ver. Acá está soles. Perfecto. Ah, esto también es soles, ¿no? En la práctica todo esto es soles. Ya. Por lo tanto, la utilidad bruta sería la sumatoria vertical. Esto se mantiene igual, 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 con lo cual tenemos 13 millones. Luego tenemos gasto financiero, que es el menos 0.035 de la venta. Ya está. Utilidad ante impuestos, la suma de esto. Impuesto a la renta, menos 0.28 por utilidad de impuestos. Utilidad neta, la sumatoria de los dos. Aquí le devolvemos a la utilidad operativa, le devolvemos los 15 millones, 28. Y el margen final sería 28 entre 114. Y fíjate tú. Entonces, claro, Jofre, aquí podemos responder este asunto de manera bien práctica.
¿Por qué trabajo con 3.15 cuando debería trabajar con 3.25? ¿Por qué trabajo con opciones cuando podría no trabajar con ellas? Bueno, bien sencillo. Si es que al final me quedo a merced, acuérdate que los precios que teníamos eran también por los contratos de opción. Si el contrato de opción se cae y cae a $40.000, entonces ya no te va a salir a cuenta, ¿no? Bueno, es menos de lo que se esperaba. Por tanto, a veces reducir la incertidumbre es un buen camino, porque no siempre es reducirla a costa de que asumo la pérdida. Podría también ganar dinero. Y este es un caso evidente, ¿no? De eso. Muy bien, dudas o comentarios, muchachos, inquietudes. Muy bien, fantástico. Voy a publicar este caso o la plantilla de este caso que acabamos de resolver en Canvas para que la tengan, ¿de acuerdo? Con eso podrán revisarlo y además ya tienen información adicional en las tareas que poco a poco voy a ir publicando. Ya he colocado 2 pautas de tareas, así que por favor sírvanse a revisarlas. Y en caso de cualquier duda o comentario, por favor no duden en escribirme. Y la próxima clase que tenemos es el martes. Así que por favor, vengan preparados y entusiastas para nuestra clase del martes, para luego tener otra vez clase ya de 3 horas, no de hora y media, el jueves. Como recordarán, trato de hacerlo más viable para todos, más llevadero, así que tranquilos, haremos lo que podamos para desarrollar todo en un horario cómodo el jueves de la próxima semana. Muy bien, muchachos, les agradezco nuevamente. Espero que les vaya muy bien. Buen fin de semana. Por supuesto, voten a conciencia, porque realmente ustedes crean que debería salir elegido o elegida presidente. Y ya comentaremos cómo afecta esto al sector energético el martes, dado que tenemos elecciones el domingo. Muy bien, muchachos, les agradezco. Infinitas gracias. Buen fin de semana y nos vemos el martes. Gracias. Muchas Gracias, hasta gracias. luego. Gracias. Gracias, Buenas profesor. noches.